resiliencia, adaptación, innovación, liderazgo, pasión. Todo es posible para aquellos que trabajan por sus sueños. Kruger Corp y Exponential Set presenta Camaleón Exponencial en su segunda edición. Grandes lecciones y consejos para triunfar en el mundo de los negocios. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este espacio de Camaleón Exponencial en su segunda edición. Mi nombre es Pablo Carrera y el día de hoy les tenemos una experiencia maravillosa, ¿sí? Vamos a hablar sobre un tema muy moderno, muy actual, ¿sí? Sobre las oportunidades en el mundo digital. Y para ello, bueno, tenemos nuestro glosario Camaleón, también tenemos ya listo a nuestro invitado. Y a continuación, yo quiero decirles cuáles son los términos, cuáles son las palabras claves que incluso se van a repetir mucho en esta conversación. Vamos con algunas de ellas. Estamos hablando que la primera palabra del glosario Camaleón es e-commerce. Consiste en la distribución, venta, compra, marketing y suministro de información de productos o servicios a través de Internet. Vamos con la segunda palabra. Pasarelas de pago. Son plataformas que permiten una transacción monetaria entre dos personas por Internet. Vamos con la tercera palabra de nuestro glosario Camaleón. Y nuestra tercera palabra es plataformas digitales. Son soluciones online que posibilitan la ejecución de diversas tareas en un mismo lugar a través de Internet. Sigamos con la última palabra. Vamos a hablar también sobre empresas unicornio. Son empresas que tienen un valor de mercado igual o mayor a $1,000 millones. Así que con toda esta previa, vamos a dar inicio y para ello, bueno, voy a presentar a nuestro invitado, un invitado de lujo que tenemos el día de hoy. Se trata de Juan Sebastián Salcedo. Juan Sebastián es actualmente director ejecutivo de CITEC, justamente es la Cámara de Innovación y Tecnología del Ecuador, y también se ha desempeñado en cargos como subsecretario de Competitividad en el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. También gerente sede y zona franca en la empresa pública metropolitana de servicios aeroportuarios, analista senior de regulación y competencia en la CNT, consultor para Alianza para el Emprendimiento e Innovación, AEI y la CAF, entre otros. Así que a Juan Sebastián Salcedo le damos la más cordial bienvenida. Hola Juan Sebastián, ¿cómo te va? Buenas noches, Pablo. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de poder estar esta noche compartiendo con ustedes. No, gracias. El gusto es nuestro. Bueno, estamos en plena pandemia. Los negocios digitales se han incrementado, como que es el canal más usado ahora mismo por las personas, justamente por el miedo a ser contagiado. Dentro del ámbito, dentro de los negocios digitales en el Ecuador, ¿cuáles han sido las industrias o los tipos de empresas que han destacado y que tú les estás viendo con franco crecimiento dentro del país? Perfecto. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Creo que es importante contextualizar un poco qué es lo que ha venido sucediendo en el último tiempo, ¿no? Creo que el año pasado, justo por estas épocas, fue que empezó a surgir la pandemia, ¿no? Y yo creo que eso ha sido un evento que ha marcado definitivamente la historia y ha tenido distintas repercusiones, evidentemente repercusiones muy trágicas también por la pérdida de vidas humanas, pero por el lado de los negocios, realmente lo ha revolucionado absolutamente todo. Y hemos visto industrias que han salido fortalecidas
y hemos visto industrias también que han salido golpeadas. Entre las industrias, digamos, que se han visto afectadas, quizás la que más destaca es la industria de turismo y todos los servicios relacionados, principalmente con los servicios de transporte, de aviación, que ha visto disminuir bastante justamente su movimiento. Otros servicios relacionados, por ejemplo, con alojamiento, han visto también golpeadas ahí sus actividades. Pero hemos visto que servicios que igual son parte de la cadena de turismo, por ejemplo, el sector de restaurantes, han tenido un despegue, digamos, han tenido, entre toda esta situación, a pesar de las restricciones, han habido casos que inclusive el año pasado han logrado superar las ventas que tuvieron en 2019, y esto se debe precisamente al desarrollo de una tendencia muy importante, que es el e-commerce. Que el e-commerce no es absolutamente para nada nuevo. Ahí justamente estabas compartiendo cuál es la definición. El e-commerce existe desde hace muchísimos años. Inclusive el e-commerce, cuando recién salió, eran con las televisiones y donde se podía marcar por teléfono y hacer los pedidos y con las entregas. O sea, ese tipo de tecnología un poco, diría, hasta primitiva. Eso es el e-commerce. Empresas como eBay, por ejemplo, en Estados Unidos, tienen ya muchísimos años. Pero algo que ha sucedido gracias a la pandemia ha sido que se ha acelerado. Y, por ejemplo, en el sector de restaurantes que te comentaba, ha sido un aliado importantísimo, especialmente con el e-commerce sumado a todas estas aplicaciones de delivery que han permitido que se desarrolle esta tendencia que se ha denominado la low touch economy o stay home economy, ¿no? Entonces, ¿qué es esta nueva tendencia de que las personas pueden desde sus hogares desarrollar un sinnúmero de actividades, desde alimentarse, evidentemente, pero también estudiar, también trabajar, que es justamente una de las tendencias más importantes que hemos visto? Entonces, en este contexto, definitivamente han habido industrias que han salido fortalecidas. Por ejemplo, en el caso de Ecuador. Ecuador es un país cuyas exportaciones, aproximadamente un 80%, son todavía exportaciones de bienes primarios. Y con bienes primarios nos referimos evidentemente a las exportaciones petroleras, a las exportaciones agrícolas también, y hemos visto un sector también muy importante que está surgiendo, que es el sector de acuacultura y pesca. Vemos inclusive, por ejemplo, que es un tema muy interesante, Ecuador ya no es un país bananero. Ecuador es un país camaronero. Las exportaciones de camarón y de pesca superaron a las exportaciones de banano. Entonces, ya no somos una banana republic, sino una shrimp republic. Entonces, vemos estas tendencias y ahí justamente, por ejemplo, en el sector de acuacultura, es un sector muy interesante porque seguramente tú conoces, ha visto cómo incorporar la tecnología le permite generar mayor valor. Y me refiero a una tecnología que está desarrollándose bastante. Se la conoció primero por las criptomonedas, por el blockchain, y me refiero al blockchain, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es la tecnología que permite el desarrollo de criptomonedas como el Bitcoin? Pero esta tecnología no únicamente está presente en las criptomonedas, sino también permite precisamente a través de este sistema descentralizado mejorar los procesos de trazabilidad, y eso es precisamente lo que ha utilizado el sector camaronero aquí en Ecuador, en que le ha permitido poder mejorar sus procesos, brindar mayor trazabilidad. Los consumidores finales pueden saber, o sea, cuál ha sido todo el proceso que ha surgido el camarón desde que eran unas larvas que se criaron hasta que llegan a los supermercados, y esto permite este tipo de tecnologías. Y son tecnologías que, como indico, están relacionadas a sectores muy tradicionales y muy importantes en el Ecuador, como el sector camaronero. Otras, el sector agrícola, por ejemplo, que también indico es uno de los sectores más importantes. Tenemos aplicaciones muy interesantes, por ejemplo, con el uso de drones, que permite sobrevolar todas estas zonas y permite identificar y hacer mucho más eficiente los riegos, la época de cosechas, sistemas, por ejemplo, de inteligencia artificial, inclusive, que permiten analizar mucho mejor los datos y tomar decisiones en tiempo real. Entonces, un poco esos son los sectores que nosotros hemos visto. Sectores tradicionales se han visto beneficiados con la tecnología, y eso se ha visto reflejado
en el despunte que han tenido principalmente las exportaciones. Vemos el sector de comercio, que también a pesar de todas las restricciones, gracias al desarrollo del e-commerce, ha logrado mantener sus ventas, y esto ha acelerado también una adopción tecnológica de parte de varios segmentos de comercio, no solamente de comida, sino también de otro tipo de artículos, y se ha vuelto ya una tendencia incorporar justamente estos canales de e-commerce. En una encuesta reciente que la publicó Ernst & Young, se veía que aproximadamente el 30% de las empresas están ya tomando este tipo de decisiones de incorporar estos canales de e-commerce, y vamos a ver que va a ser un número que va a seguir creciendo. Juan Sebastián, desde tu experiencia, ¿crees que hay espacio para empresas digitales ecuatorianas? Porque muchas veces uno piensa en las grandes, ¿no? Y te voy a dar nombres. Uno piensa en Uber, en Cabify, en Airbnb, piensa en las grandes que vienen desde, no sé, desde Silicon Valley o de pronto desde Israel, ¿no es cierto? Hay espacios, hay nichos donde se puede atender con nuevas empresas, con nuevos productos digitales. Definitivamente, definitivamente. Y no lo digo yo, no es mi opinión, sino creo que la realidad habla por sí sola. Por ejemplo, una herramienta que se la recomiendo que ustedes la revisen a todas las personas que nos escuchan, que la desarrolla un aliado muy importante de nosotros en la CITEC, que es Buentrip. Ellos van ya por la 9ª edición haciendo un mapeo de cómo está el ecosistema de las empresas, de las startups tecnológicas. En esta última edición se identificaron aproximadamente 250 startups tecnológicas. 250, que si bien no es un número tan grande, pero para un ecosistema que está en desarrollo como el ecuatoriano es una cifra alentadora. No solamente por la cifra, sino por el crecimiento que ha habido. Entonces, hay un desarrollo muy interesante de este tipo de emprendimientos. Emprendimientos tecnológicos, me refiero. Y tanto es así, por ejemplo, que durante los meses de la pandemia han surgido nuevas empresas. Entonces, ese es un tema bastante alentador. Es decir, dentro de toda esta situación, se ha visto una oportunidad de desarrollar nuevos emprendimientos. La mayoría de ellos, precisamente en estos segmentos, que están teniendo un desarrollo acelerado. Lo que tú te refieres precisamente en los segmentos de e-commerce, en los segmentos de desarrollo de aplicativos, de plataformas y en los segmentos de fintech. Lo que nosotros hemos podido ver, que justamente ha habido esta tendencia. Y eso significa que en Ecuador existe talento. Y Ecuador provee una serie de oportunidades y condiciones bastante únicas del país que permiten que florezcan este tipo de negocios. También es verdad, hay que reconocerlo, también tenemos un ecosistema que dificulta el desarrollo también de estos negocios. Tenemos estas fuerzas que están un poco en tensión, ¿no? Entonces, al ser un país pequeño, por ejemplo, tenemos por un lado la presencia de pocos competidores, que eso alienta también el desarrollo de estas nuevas aplicaciones, pero por el otro lado, al no verse afectadas tanto por esta presión competitiva de la rivalidad de otras empresas, se dificulta un poco exteriorizar sus mercados cuando salen ahí a buscar nuevos mercados en otros países. Entonces, hay, digamos, como esta tensión entre estas ventajas que también pueden ser consideradas también bajo determinadas condiciones unas amenazas. Entonces, pero en general, como te estaba mencionando, nosotros hemos visto que sí, que a pesar de todas estas situaciones, hemos visto un ecosistema dinámico que está desarrollándose cada vez más en Ecuador. Falta mucho por hacer, evidentemente no hay que pecar de ser demasiado optimistas. Tenemos todavía un ecosistema, más bien dicho, de emprendimiento, de innovación tecnológica que está todavía desarticulado, no existe demasiada comunicación ni trabajo conjunto y coordinado entre los actores, me refiero a las empresas, al gobierno, a los gobiernos locales, a las universidades, a los multilaterales, a los medios de comunicación, pero eso es un trabajo que hay que realizarlo. Y definitivamente existen casos muy alentadores. Yo podría mencionar al menos unos 20 casos de empresas, de emprendedores ecuatorianos que han logrado salir adelante. Uno de los
de los casos que a mí más me gusta y seguramente poca gente lo conoce. Digamos, no se desarrolla aquí en el ecosistema ecuatoriano, pero sí es un ecuatoriano, es Manny Medina. Es un ecuatoriano que tiene la empresa Outreach en Estados Unidos, que ya alcanzó una valoración de más de $1.000 millones, que Wow. según los glosarios que habíamos visto ya puede ser considerado un unicornio, pero también hay empresas como Kushki, por ejemplo, que está en el segmento de fintech, que Sí, es sí. entre las empresas, entre los servicios que brinda, es una pasarela de pagos y es fundada por ecuatorianos, Ya. por Aaron Schwarzkopf, por Sebastián Castro y por Daniela Espinosa, que opera no solamente en Ecuador, sino en 6 países más. Y también ha recibido ya financiamiento internacional y está creciendo. El caso de Tipti, por ejemplo, que igual se fundó hace poquito tiempo, recién en 2019, y es una empresa que ya está expandiéndose a México. Igual de fundadores ecuatorianos, Rafael Luque y Pierangela Sierra. Entonces, definitivamente estos casos nos demuestran que evidentemente sí es posible hacer las cosas en Ecuador. Juan Sebastián, justamente el día de hoy quiero hablar sobre la mentalidad del profesional digital. Muchos de ellos son ingenieros en sistemas, pero me gustaría que me digas qué otras disciplinas debería incorporar este tipo de personas. ¿Sabes por qué te comento esto? Porque muchas veces no vemos más allá de nuestro barrio, ¿sí? También se dice que el Ecuador es un país pequeño para poder justamente echar a andar este tipo de negocios digitales. Entonces, qué tipo de educación, qué tipo de habilidades necesita el profesional digital para poder escalar, para poder pensar en grande? Eso es una excelente pregunta. Varias cosas. Una de las primeras que yo sí diría, está bien, digamos, querer a nuestro país, a Ecuador, y yo soy muy apasionado y me considero un patriota, pero es importante ver más allá, es decir, no limitarnos tanto ahí por nuestra bandera, por el amor al país, sino siempre tener una mentalidad global. Lo bueno es que las nuevas generaciones vienen con esta mentalidad. Y no solamente, digamos, estamos tan expuestos a la tecnología que podemos ver qué es lo que está sucediendo en tiempo real en cualquier lugar del mundo, sino también ahora que tenemos la oportunidad y muchas personas y muchos jóvenes especialmente han tenido la oportunidad de estudiar en otros países, de trabajar en otros países, de poder viajar de vacaciones en otros países. Y eso te diría que creo que es una cualidad muy importante, ¿no? Tener esta visión global. ¿Y por qué es importante tener esta visión global? Porque básicamente cualquier negocio florece en la medida en que genera valor. Entonces, si es que una idea es formidable, es extraordinaria, pero no genera valor, no resuelve ningún problema, no va a ser un emprendimiento exitoso. Eso es la verdad, lastimosamente. Entonces, yo creo que tener esta visión amplia, esta visión global, permite abordar problemas, permite abordar estos problemas que pueden ser comunes de mucha gente y esto sí permite desarrollar soluciones que le puedan evidentemente arreglar la vida a muchas personas. Entonces, ese es un elemento muy importante. Otro tema, evidentemente, hay que estar familiarizado con las nuevas tecnologías. No únicamente esto se limita a los profesionales tradicionales que estudian estas carreras de ingeniería en sistemas, ingeniería en computación. No necesariamente. Vemos que existen otras profesiones que también están en este campo. Muchos fundadores también de negocios, economistas, abogados, empresarios de administración, de marketing que están en este campo. Tenemos preguntas. Eva Rosario en esta misma línea dice lo siguiente: ¿qué oportunidades tiene Ecuador para hacer e-commerce con otros países? Perfecto, esa es una excelente pregunta. De hecho, hay esta tendencia que es el e-commerce transfronterizo, ¿no? Entonces, ahí nosotros mismos hemos visto casos de empresas, y lo voy a mencionar, por ejemplo, una empresa que es socia de la Cámara, ya está.com, y justo
Yo conversaba con su gerente, con Ronald Hernández, y él me comentaba que están pensando en incursionar justamente en esta tendencia del comercio transfronterizo, de poder comprar cosas no solamente en Ecuador, sino en otros países. Lastimosamente sí existen cierto tipo de barreras, no solamente de tipo logístico, que sí el tema de los servicios logísticos tienen que sofisticarse más, la interconectividad física entre los países y también obviamente la reducción de los tipos de aranceles sí son cuestiones que dificultan, pero creo que Ecuador está en ese camino de apertura comercial y Pero definitivamente. tenemos algunos ejemplos de emprendedores ecuatorianos que con su empresa digital han podido salir a otros países. Mi pregunta ahora sería, ya que hicieron la prueba, ¿sí? Capaz un producto mínimo viable acá en el Ecuador, ¿cuáles serían esos países que por su naturaleza pudieran comportarse parecido al Ecuador? No sé si es que tuvieras algún caso a la mano. Sí, evidentemente, por la cercanía, digamos, los países andinos, Colombia, Perú, son los mercados naturales con los cuales los países empiezan a expandirse. El mercado centroamericano, te puedo comentar, es un mercado bastante apetecido por las empresas, por nuestras empresas. Es un mercado bastante compacto por varios países en un área geográfica relativamente pequeña y es un mercado que está siendo atendido bastante bien ahí por nuestras empresas tecnológicas, donde no existe tanta sofisticación un poco en las soluciones y en la competencia, y ahí evidentemente Ecuador tiene una ventaja y ha sido una oportunidad muy bien aprovechada por las empresas que nosotros representamos. Juan Sebastián, hace un ratito hablabas de temas normativos, de cosas que hay que cambiar, ¿sí? Y quiero traer a la mesa la pregunta de Gregory Rendón. Hay que impulsar los cambios normativos y restricciones, ¿cierto? ¿Qué tipo de cambios puntualmente se deben hacer? Perfecto. Uno de los cambios que nosotros hemos visto y en los cuales de hecho estamos trabajando, se los podría comentar, nosotros hemos estado trabajando con el SRI principalmente en dos aspectos que hemos priorizado. Un primer aspecto es dinamizar el ecosistema de pagos digitales. Lastimosamente, vemos que existe bastante dinamismo en el desarrollo, por ejemplo, de las empresas de fintech para poder impulsar la inclusión financiera, temas de finanzas personales y temas principalmente de facilitación de pagos digitales, que se vuelve importantísimo con el desarrollo del e-commerce. No puede haber un desarrollo del e-commerce como tal si es que las personas no tienen la facilidad para poder hacer los pagos de forma digital. Y hemos visto que los pagos cuando se hacen por medios digitales, ya sea tarjetas de crédito, transferencias, generalmente son más caros que hacer los pagos en efectivo. Y eso definitivamente es una barrera gigantesca, una barrera enorme, y más aún con la situación económica que tiene Ecuador y esta particularidad de ser un país dolarizado. Debemos nosotros que esta asimetría más bien sea lo contrario, que sea mucho más fácil hacer los pagos de forma digital que en efectivo. Entonces, porque tenemos casos del 8%, cuando pasa la tarjeta, es un montón de dinero y eso la verdad encarece al producto y no favorece, digamos, a los negocios. es una locura y ahí nosotros le hemos presentado una propuesta al Servicio de Rentas Internas, hemos tenido muy buena apertura precisamente para reducir estos costos a través de digamos, una reestructura en el esquema de las retenciones del IVA y del impuesto a la renta que van a hacer que estos costos disminuyan y que nosotros vemos que ha funcionado en otros países y que va a funcionar aquí en Ecuador para impulsar la inclusión financiera. El tema de los impuestos a los servicios digitales, por ejemplo, es un impuesto que fue aplicado el año pasado y que lastimosamente no se está aplicando bien y eso puede impedir el desarrollo de este tipo de negocios digitales. También es una propuesta que nosotros le hemos hecho al SRI para que se piense mejor cómo aplicar este tipo de impuestos. Eso es un aspecto súper importante. Un tema también que está en discusión en la Asamblea, por ejemplo, y que tuvimos un evento justo el día de ayer, es la Ley de Protección de Datos Personales. Vimos una economía de los datos y esta es la tendencia. Los datos cada vez más van a generar valor y esos datos evidentemente deben ser recolectados, procesados, almacenados de una manera adecuada. Si es que no se regula adecuadamente este tema o se lo sobreregula, se corre el riesgo de limitar un montón de negocios que pueden generar valor a través de los datos, que evidentemente existen
ciertos riesgos, pero eso también es otra propuesta en la que nosotros hemos estado trabajando muy de cerca. Así es. Quiero pasar un comentario de Andromeda Apellido. Ella sigue la línea del talento humano que hablábamos hace un rato, ¿no es cierto? Yo recuerdo, Juan Sebastián, en los 80s, 90s, nosotros exportábamos software, éramos muy conocidos a nivel internacional, ¿sí? Entonces hay materia prima, hay talento, y ahora con este nuevo repunte de la era digital, creo yo que hay una gran oportunidad, ¿sí? ¿Cuál es tu visión? Porque seguramente la gente que esté bien preparada incluso va a ser muy apetecida por mercados internacionales que los van a querer llevar a otros países, ¿no? ¿Cómo ves tú el estado de los profesionales acá? Porque son pocos, no sé si compartimos el mismo criterio. ¿Cómo desarrollar ese ecosistema para favorecer que hayan muchas más personas preparadas para este reto que nos presentan los negocios digitales? Ese es un reto que nosotros lo hemos asumido como prioritario desde la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana para este año. Justo esta semana tuve una reunión con la CENESID, le pedí las estadísticas actualizadas de los profesionales que se gradúan de este tipo de carreras, aproximadamente 3,000 profesionales por año, que es muy bajo y esta cifra no ha crecido. Las carreras, por ejemplo, igual cuando revisé las estadísticas de las 15 carreras más demandadas, no aparecía carreras relacionadas a tecnología y esto realmente es preocupante. Y estamos desaprovechando una oportunidad gigantesca porque las empresas tecnológicas están contratando, están demandando profesionales, pero lastimosamente Ecuador no los está produciendo en la suficiente cantidad que se requiere. Entonces, de alguna manera, esta demanda laboral, y es una demanda laboral de muy buena calidad, son profesionales muy bien pagados, que tienen oportunidades de crecimiento muy interesantes, y lastimosamente no se está generando y no se está aprovechando esta oportunidad. Desde la Cámara nosotros evidentemente hemos tratado justamente de poder apoyar no solamente a los niños que están en tempranas edades para que se motiven y se inspiren a estudiar estas carreras, sino también a profesionales para que puedan reinventarse, porque nada les impide a una persona que pueda dar un giro profesional. Entonces, justo estamos viendo eso. Entonces, yo creo que hay muy buenas oportunidades y Ecuador tiene mucho talento. Digamos, los pocos ingenieros que producimos son muy talentosos y muy demandados, pero nuevamente, si hay que hacer algunos cambios, principalmente en los temas laborales, para que sea mucho más atractivo, reentrenarse, reinventarse profesionalmente y para los profesionales de estas carreras, para que sea mucho más conveniente la vinculación laboral en estas empresas, porque estamos frente a una tendencia ahora con el teletrabajo de que estos profesionales que no encuentran trabajo aquí lo van a encontrar en otro país. Tenemos una última pregunta que llegó vía WhatsApp. Dice lo siguiente: ¿cuánto debería ser una inversión promedio real para lanzar una startup digital en el Ecuador? ¿Tienes alguna idea? No me atrevería a dar un dato. Ahí creo que es importante, antes de poner un dato, identificar bien cuál es el problema que se quiere resolver, cuál es, digamos, el mercado al que se quiere atender, cuál es el personal con el que se quiere trabajar. Todas estas empresas generalmente inician casi en su totalidad, me atrevería a decir, con capital semilla. Este capital semilla es provisto ya sea por fondos propios de los emprendedores o es fondeado ahí por lo que se conoce como la F, ¿no? Friends, Fools and Family. Así Entonces, generalmente no se demanda demasiada inversión porque no se tienen tantos fondos. Es decir, uno no puede ir a un banco a pedirle un préstamo de $100,000 con una idea, porque no se lo van a dar. Entonces, otra pregunta, son capitales pequeños, ¿sí? Otra pregunta: ¿qué deben tomar en cuenta para elegir una empresa de desarrolladores de app? Porque hay mucha oferta ahora mismo. ¿Con cuál quedarse? ¿Qué recomiendas? Empresas de desarrolladores de aplicaciones, que desde el punto de vista de una empresa que quiere contratar. Correcto. Sí, o sea, lo que nosotros vemos, evidentemente, para contratar, tienen que
tener un elemento diferenciador, ¿no? Y yo creo que es muy importante no solamente vender ahí el producto, sino principalmente entender las necesidades de sus clientes. Yo justo estaba viendo a propósito de esta pregunta que nos hacen ahí muy brevemente, el famoso Jordan Belfort, que es el lobo de Wall Street, y le preguntaron que conteste cómo se vende esta pregunta que le hicieron, cómo se vende el bolígrafo. Y claro, y la forma incorrecta de contestar esa pregunta es diciendo todas las maravillas que puede hacer el bolígrafo. Y la forma correcta es entendiendo cuáles son las necesidades que tiene el cliente. Entonces, en este sentido, ahí lo que yo podría contestar, cuál es la forma de poder vender, o al menos si es que se están desarrollando aplicaciones, es entender bien cuáles son las necesidades del cliente antes de estar pensando en qué más le puedo poner a mi aplicación. De acuerdo. Muy bien, Juan Sebastián. La verdad es que se quedan algunas preguntas y quiero agradecer a las personas que se conectaron el día de hoy. Un saludo a Gregory Rendón, ¿sí? Un saludo a Eva Benítez, un saludo a Juan Carlos Ayala, y luego les responderemos también vía redes sociales todas sus dudas. Tenemos un último espacio en Camaleón Exponencial que nosotros le llamamos el ping-pong exponencial, donde yo te lanzo algunas palabras y en corto me deberás contestar, ¿de acuerdo? Esto tiene como finalidad conocerte un poco más en el ámbito de ser humano, de persona. ¿Ok, Juan Sebastián? Por supuesto, encantado. Vamos con la siguiente. Y sí pensar mucho, lo que te salga. ¿Celular o de frente? De frente. Muy bien. Sigamos. Defínete en una palabra. Visionario. Sigamos. ¿Un emoticón preferido? La sonrisa. Se nota, se nota. Muy bien, sigamos. Famoso que tengas en tu celular. Ernesto. Sí, es famoso el Ernesto Kruger. Sigamos. ¿Messi o Maradona? Messi. Muy bien, coincidimos. Un sueño pendiente. Vivir afuera, en el extranjero. Muy bien. ¿En qué país? En España me gustaría vivir. Muy bien. La última, ¿Peppa Pig mamá o Scooby-Doo papá? Scooby-Doo, papá. Muy bien. Muy bien, un abrazo a todos. Gracias, Juan Sebastián, por tu tiempo, por tu buena onda, por tus conocimientos. Te deseo lo mejor en la cámara, están haciendo cosas extraordinarias. Un saludo a Pablo Andrés Serrano y a todas las personas que nos siguen. Por favor, dennos like, compartan esta entrevista con otras personas y lo mejor para ustedes. Me despido, Juan Sebastián. Muchísimas gracias, Pablo, nuevamente por la invitación, a todas las personas que se contactaron y a las órdenes siempre desde la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana para impulsar el ecosistema tecnológico en Ecuador. Que tengan una buena noche. Chao. Resiliencia. Adaptación. Innovación. Liderazgo. Pasión. Todo es posible para aquellos que trabajan por sus sueños. Kruger Corp y Exponential Set presentan Camaleón Exponencial en su segunda edición. Grandes lecciones y consejos para triunfar en el mundo de los negocios.